Bueno, tengan muy buenas noches a la querida profesora de este curso, de este módulo que me ha parecido bastante interesante. Voy a proceder a cumplir con la última parte que tiene que ver con el proyecto de aplicación. Ahí me dan dos opciones. La primera es mantener el tema del municipio de Orote, ampliando el análisis, o seleccionar un municipio real en Colombia que haya sido objeto de observaciones por parte de la Contraloría o Procuraduría en materia de contratación y desarrollar su análisis. Bueno, yo quiero comentarle que en este momento yo trabajo con diferentes entidades territoriales o entidades estatales. Trabajo con una asociación de municipios que se llama ASOMUR, que es la asociación de municipios del Golfo de Morroquillo, y además trabajo como jefe de la unidad de contratación del Consejo de Montería, el cual pues tiene su presidente, y en este adelantamos procesos de selección. Así que pretendo enmarcar el caso en el Consejo de Montería. Para ello habría que precisar que la Contraloría siempre hace unas auditorías en las cuales hacen la revisión de la contratación, y producto de esa revisión de la contratación, pues ellos proceden a hacer unas observaciones. Con base en esas observaciones nosotros hacemos los descargos, y con base en los descargos ellos toman la decisión. Sobre el tema de la Procuraduría, es claro que disciplinariamente las normas establecen que en temas de responsabilidad disciplinaria, digamos que el título de imputación se graduará a título de culpa gravísima, y establece unas causales ahí, digamos, concretas para ello, ¿no? Entonces, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que una entidad clásica adelanta los siguientes procesos. Primero, adelanta las siguientes mínimas cuantías conforme al decreto de cuantías, ¿no? El famoso contrato de papelería, el contrato de mantenimiento de aires acondicionados, el contrato de mantenimiento de cómputo, y pensemos, por ejemplo, en ¿cuál sería? Una selección abreviada de merchandising, que es el suministro de ciertos elementos institucionales, y una selección abreviada, la anterior fue subasta inversa, y una selección abreviada de menor cuantía por el tema de bienes, ¿no? Entonces, ¿qué fallas se encontraron en el informe? Bueno, primero, que digamos que el objeto contractual no estuvo bien definido. Por ende, las obligaciones que se derivan de ese objeto contractual indudablemente han tenido problemas. Ahora bien, ¿qué marca el inicio aplicando los conceptos de validez y eficacia? Bueno, el inicio de estos procesos, en la mínima cuantía, sabemos que no hay propiamente una minuta del contrato, pero curiosamente el aviso de aceptación de oferta y la aceptación de oferta hacen las veces de contrato, lo que implicaría en estos procesos de mínima cuantía que apenas ocurra ello, habrá perfeccionamiento del contrato y pasaremos de la etapa precontractual a la etapa contractual. Y allí entraremos luego a lo que son los requisitos de ejecución, que la gente comúnmente en la calle le llama requisitos de legalización del contrato. Requisitos como, por ejemplo, la póliza, la garantía, que realmente la póliza es una de las formas de garantía, el registro presupuestal, el oficio la resolución de aprobación, el oficio de designación de supervisor, y el acta de inicio. El problema es que pudo haber encontrado la Contraloría, por ejemplo, que no se expidieron los registros presupuestales. El problema que pudo haber encontrado la Contraloría, por ejemplo, que no se expidieron debidamente los certificados de disponibilidad presupuestal, o los certificados de disponibilidad presupuestal no corresponden a lo que está en el plan de compras, o
como que por ejemplo los códigos de Naciones Unidas no van relacionados a lo que está en los documentos previos a la solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. O peor aún, que como al presidente del Consejo quien le da la competencia para contratar es directamente el Consejo, pues no hay un acto o documento que le dé esa facultad. Eso podría tener varios efectos. Dentro de esos efectos se podría generar la nulidad del contrato por falta de competencia. ¿Sí? Otras situaciones podrían ser, por ejemplo, los modificatorios. Me pareció muy interesante el tema de los modificatorios porque normalmente la gente habla de modificatorios y los ciñe exclusivamente a los otros sí. Y es claro que hay diferentes tipos de modificatorios, ¿no? Incluso hay modificatorios que son más de fondo que otros, pero hay un otro sí, hay una resolución y hay un acta. Pensemos en un modificatorio que cambia el objeto contractual, que pasamos de un contrato de prestación de servicio a un contrato de consultoría donde hay una línea muy delgada. Allí, digamos, habría una situación particular que habría que subsanar. Otra situación puede ser, porque las suspensiones se hacen por actas, que se haga una suspensión pero que no se haga estando vigente el plazo de ejecución. Obviamente el contrato fenecería. Las prórrogas o las adiciones se hacen por otros sí porque son, digamos, bilaterales, y digamos que las prórrogas o las adiciones se hicieron pero no se hicieron estando vigente el contrato. Ahí hay un problema. O puede que se haya adicionado el contrato, pero al igual que como ocurre inicialmente, cuando se adiciona el contrato y se prorroga, eventualmente, porque no necesariamente el hecho de que haya prórroga haya edición y no necesariamente el hecho de que haya edición haya prórroga, pero se prorrogó y se adicionó, pero no se solicitó el CDP previo para la adición, o adicionado no se ajustaron las pólizas y no se pidieron los registros presupuestales, ¿no? Ese, creo yo, podrían ser indudablemente situaciones que podrían afectar este tema. Otra situación que me llamó muchísimo la atención, que me pareció interesante, es hacer modificatorios en estos procesos que afecten de tal suerte el contrato que impacten en la invitación, si es una mínima, y en los pliegos previos, borradores de pliegos, de suerte que otras personas que hubiesen participado del proceso de alguna manera hubiesen podido ganar en unas condiciones distintas. Recuerdo mucho el tema del Metro de Bogotá, cuando se sugería de un modificatorio para que el metro fuera por tierra y decían que eso indudablemente iba a generar demandas. Entonces, digamos que la fase de planeación es clave en todo este tipo de procesos. Yo creo que aquí, más que subsanar lo que ya se generó, en mi posición, lo que hay que prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Porque si ya te moviste en la tipología contractual, si no sacaste el CDP a tiempo, si el funcionario que adelantó el proceso de contratación no tenía la competencia para hacerlo, si por ejemplo se hicieron modificatorios de prórroga, adiciones, pero ya el contrato había fenecido, ahí qué podemos hacer, ahí no podemos subsanar nada. Por eso es que a veces los jefes de contratación chocamos mucho, porque en estos temas de contratación indudablemente hay temas interdisciplinarios en donde muchas personas opinan y ese opinar a veces no tiene una connotación jurídica. Sumado a eso, me parece importante pensar en aquellas situaciones donde encontramos tipologías contractuales mezcladas, ¿no? Entonces, mirar detalladamente cuál sería la actividad principal para, con base en eso, impulsar el proceso de contratación. Yo eso lo veo, digamos, al día a día, y
creo yo que ese podrían ser situaciones puntuales que podrían generar responsabilidad fiscal, un eventual detrimento patrimonial, podrían generar responsabilidad penal cuando se coge la modalidad de selección que no es, e indudablemente podría generar responsabilidad disciplinaria. Espero que con esto haya aclarado el tema. Gracias.